sobre estas enfermedades en los pulmones asociadas a los pacientes inmunosuprimidos, hablando específicamente del grupo de los pacientes con VIH y con SIDA. Entonces, bueno, solo así rápidamente para que tengamos un contexto de la enfermedad. Recordar que es una infección crónica y esta infección va a tener una evolución a través de los años del deterioro del estado inmunológico. Entonces, primero, bueno, obviamente necesitamos ser portadores del virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus va a tener la capacidad de destruir nuestras células, sobre todo los CD4, linfocitos CD4, que son los presentadores hacia los antígenos, en un promedio de 3 años. Pero depende del virus, del tipo de virus, que es 1 o 2, depende de otros factores de riesgo asociados que tengamos. Si recibimos o no tratamiento, podemos tener inclusive pacientes que solo tuvieron, adquirieron la infección, ya no tienen contacto sexual de riesgo y ellos pueden estar mucho tiempo, hasta alrededor de 10 a 15 años, libres de la expresión de esta inmunodeficiencia. Portan el virus, pero no agota los linfocitos CD4. Los agota, pero digamos lentamente. Entonces, la otra parte importante es que una vez que tengamos este deterioro de los linfocitos CD4, vamos a ser presas de animales oportunistas. Bueno, no son animales, son microorganismos que son oportunistas y que en condiciones, obviamente, de un buen estado inmunológico, jamás se nos van a presentar. La otra parte importante es que tenemos un porcentaje de alrededor del 15% que van a adquirir no nada más infecciones, sino algunos tumores que pueden asemejar infección pulmonar, pero en realidad tienen un contexto de cáncer. Y hay algunos porcentajes, que son muy poquitos, que vamos a tener alteraciones inmunológicas de etiología desconocida. O sea, le pasa algo al pulmón, pero en realidad nunca encontramos cuál fue el diagnóstico. Y bueno, finalmente podemos tener también alteraciones pulmonares asociadas a obstrucción o reacciones tóxicas. Los pacientes que adquieren el VIH-Sida, acuérdense que uno de los mecanismos de transmisión es el uso de drogas intravenosas. Entonces, ¿por qué? Porque pues, las agujas no son estériles y se comparten. Entonces, pues, es el torrente sanguíneo directo del paciente infectado con otros, y por eso puedes hacer émbolos o tromboembolismo pulmonar asociado a heroína, por ejemplo. Y la otra parte es que pueden hacer alteraciones también pulmonares asociadas al consumo de drogas inhaladas. Entonces, por eso ya vieron el gran espectro, que no nada más es infeccioso, sino también va a ser tumoral o asociado a consumo de drogas o aplicación de drogas intravenosas. La cocaína pura es carísima, pero carísima. Entonces, los que la venden, para hacerla más barata, le revuelven talco o harina. Entonces, la cocaína, ¿cómo se administra, chicos? Vía Pues de la administración. inhalan, ¿no? Inhalada, así es. Entonces, imagínense estar inhalando talco o harina. Llega directamente a la vía respiratoria inferior y ahí hace grandes granulomas
reacción alérgicas que parecen asma, broncoespasmo severo. Entonces, por eso tomamos en cuenta todo este espectro de posibilidades diagnósticas en los pacientes con inmunosupresión. Bueno, esta tabla me gusta bastante porque sería toda la clase. Ya nada más viendo la tabla, ya vimos la clase. Pero, ¿por qué me gusta mucho? Porque las divide en las categorías etiológicas y la primera sería asociada a cáncer. Sería sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin u otras tumores. Ahora, si asociamos al paciente con VIH con un índice tabáquico mayor a 30 paquetes año, te garantizo que ese personaje va a ser cáncer broncogénico o broncopulmonar. Entonces, por eso vienen en otras neoplasias. Otro grupo son los trastornos linfocitarios, que es la alveolitis linfocítica, la bronquiolitis linfocítica, la neumonitis intersticial linfoide. Todas tienen que ver con linfocitos, ya sea que inflames el alveolo, el bronquio o el parénquima pulmonar. Es por una reacción antígeno-anticuerpo. Muchos linfocitos salieron a defenderte, no lo logran, atacan el alveolo, atacan el bronquio, atacan el parénquima pulmonar. Ahora, la otra que se llama la neumonía intersticial inespecífica. Aquí a veces el paciente en extrema gravedad de deterioro inmunológico hace autoanticuerpos contra el intersticio. Y como se manifiesta como una neumonía intersticial, ¿cuál fue la gente? No hay una explicación del por qué puede hacer autoanticuerpos. La otra sería las que no tienen que ver con infecciones, que sería la proteinosis alveolar, la hipertensión pulmonar primaria, las bulas o quistes pulmonares, el neumotórax espontáneo o la hiperreactividad bronquial. Proteinosis alveolar, asociada con el consumo de drogas inhaladas, cualquiera que quieras. Y la otra sería las misceláneas, que sería enfermedad tromboembólica, reacción adversa a fármacos. Recordar que estos grupos de pacientes usan polifarmacia para su tratamiento, osteopatía hipertrófica, neumonitis por silicona y la otra granulomatosis por talco. Ya expliqué por qué el talco. Y la otra de neumonitis por silicón. ¿Por qué? ¿A qué le suena eso? ¿En dónde usamos el silicón? Obvio en algo no del cuerpo, pero niñas, están muy calladas, ¿eh? ¿Para qué se usa el silicón? Como sellador. Ok, sí. ¿Y en el cuerpo para qué usaríamos silicón? Para las, ¿cómo se dice? Para las cirugías estéticas utilizan silicón. Pero no es cualquier siliconzucho, ¿no? Ya viene la prótesis muy perfecta, diseñada, adentro un tipo de silicón grado médico, que cuesta, no sé, exageraré, $30,000, la prótesis, y hay que pedirla a Estados Unidos, no sé, Alemania. Pero no sé si han visto las noticias o en la calle que hay gente que sí autoinyecta silicón para que tenga labios gruesos, boobies, Como pompotas. tipo Botox, ¿no? Ándale, pero casero. Entonces, estas inyecciones, que obvio no tienen nada de grado médico, son las que van a viajar igual al torrente sanguíneo y van y se atoran en
cualquier área, puede ser en la pulmonar, puede ser en el intersticio, en el parénquima, y hacen grandes reacciones destructoras, inflamatorias, en el área en que se fueron a atorar. Entonces, bueno, tomar muy en cuenta esta tablita. Ahora, ya que tenemos la infección y somos portadores, podemos ser asintomáticos porque todavía no destruyen todos nuestros CD4. Entonces, pero a través del tiempo vamos a tener este deterioro tanto a nivel de nuestras defensas, a nivel celular como humoral. Entonces nos deja sin defensas. Ahora, si nosotros no tenemos defensas y además estamos exponiéndonos ya sea a las drogas, al clima, al ambiente de situación de calle, entonces empeora la patología que pueda adquirir este paciente que tenga VIH o SIDA. Vamos a empezar con el grupo de las causas infecciosas. Entonces, les puse en orden de frecuencia cómo se van a presentar. Las bacterianas son las principales, siguen las micóticas, después las micobacterias, las virales y al final los parásitos. ¿Se acuerdan de las micobacterias? ¿En dónde hablamos de micobacterias? ¿Qué patología? Tuberculosis. Ok, bien. ¿Y cuántas micobacterias había? Las vimos en la clasificación. Niñas. Ahora sí, las chamacas, al rato me voy a vengar con el examen. A ellas se lo voy a poner más difícil. ¿Cuál era? El grupo de Mycobacterium tuberculosis, que eran 4, y el grupo de Mycobacterium no tuberculosas, que son un montón. Aquí entonces es cuando vamos a ponernos muy inteligentes, porque en el paciente con inmunosupresión vamos a encontrar del grupo de que no son frecuentes del complejo de Mycobacterium tuberculosis, como Kansasi, por ejemplo, no es tan frecuente, pero le tomas el PCR y te sale Kansasi, vas a pensar entonces en que está inmunosuprimido. O de las no tuberculosas, como Leprae. Ah, Chihuahua, ¿por qué este personaje tiene Mycobacterium leprae? Tienes que buscar que ese señorcito va a tener inmunosupresión. Bueno, entonces, para entender un poco toda esta situación, hablamos de la respuesta del huésped. Aquí estamos viendo un hermoso macrófago que se abraza todos los microorganismos. Aquí en este caso son unos cocos que está tratando de jalar, pero para jalarlos necesita un presentador que se conozca el macrófago con la bacteria o el microorganismo que va a infectarnos. Ese presentador no lo vamos a tener. Entonces, al inhibir este presentador, el efecto del macrófago se pierde. Entonces, no hay quien limite, el policía que limita la entrada de cualquier organismo. Entonces, entran libremente y entonces vamos a tener el problema de que los macrófagos no van a poder fagocitar. Entonces, este macrófago también va a estar debilitado porque en el espectro de cáncer va a tener también la inhibición del presentador de antígeno. Ahora, necesitamos saber cuál es el estadio de la enfermedad para poder clasificarlo y nosotros predecir qué le puede pasar a este paciente.
Entonces, ¿se acuerdan cuál es la cantidad de CD4 que debemos de tener de linfocitos? Es de 500 a 1500 unidades sobre mililitro cúbico, ¿no? Ok, sí. Entonces, estamos hablando que ahorita nosotros andamos ahí manejándote una entre 800 y 1000 linfocitos CD4, ¿no? Por mililitro cúbico, así como un estándar. Entonces, teniendo en cuenta esta cantidad de linfocitos, vamos a ver entonces nuestro recuento. Después de menos de 500 CD4, nos puede dar, solo por un ejemplo, neumonías bacterianas. La neumonía bacteriana más frecuente sería tuberculosis pulmonar. Pero bajamos a menos de 200, nos puede dar este hongo atípico que es Girovechi, tuberculosis diseminada, o ya agarramos otro hongo que se llama no es hongo, es un parásito, perdónenme, toxoplasma. Nos sigue bajando el conteo de CD4 menor a 100, entonces no tenemos ya prácticamente nada de defensa, nos da sarcomas, hablando de Kaposi o linfoma no Hodgkin. Acuérdense que en la etiología aparente de los linfomas o sarcomas está asociada con citomegalovirus. Entonces, primero el paciente tuvo citomegalovirus y después desarrolla el tema oncológico. Seguimos bajando, menos de 50 CD4, podemos tener entonces micobacterias atípicas, micosis diseminada y citomegalovirus. ¿Vieron cómo entonces, de acuerdo a la cantidad de linfocitos CD4, va a ser la infección? A menor defensa, mayor agresividad en la expresión de patología pulmonar. Entonces, la parte de esta incidencia es mucho más en pacientes homosexuales, bisexuales, algunas mujeres o niños que ya adquirieron la enfermedad del VIH-Sida. ¿Por qué? Porque las mujeres a veces no son las que, bueno, el principal mecanismo de transmisión del SIDA, ¿saben cuál es? Del VIH. Principal Sí, factor de riesgo. relaciones sexuales, ¿no? Sin protección. Así es, así es. Entonces, la transmisión sexual es el primero. El segundo es este tema de que tiene que ver con cosas intravenosas, hablando desde uso de drogas hasta transfusiones. Ojo, las transfusiones ya no, en teoría, son como el principal factor de riesgo, sino sería que te piques accidentalmente, por ejemplo, en el hospital, porque estás tomando una muestra, canalizaste a un paciente y no sabíamos que tenía la enfermedad y te picaste. Entonces son accidentes con punzocortantes, pero dentro de ahí viene el espectro de las transfusiones ya como el menor, ¿no? Entonces, por eso las mujeres que a lo mejor se portan bien, pero el marido o las parejas sexuales son las que se portan mal, van y contagian a las señoras y por eso sería el grupo de mayor mm, frecuencia no asociado a factor de riesgo de promiscuidad, ¿no? Y los niños, porque pues finalmente las mamis transplacentariamente transmiten la enfermedad al pequeñín. Entonces, tenemos esta parte importante que se llama compromiso pulmonar en el paciente con SIDA. Aquí vamos a ver, ojo, les puse en colorcito los factores de riesgo, que sería la homosexualidad o bisexualidad, adictos a drogas, cualquier droga. ¿Por qué cualquier droga? ¿Qué pasa cuando la gente se droga? Van a una fiesta, una chava súper guapa,
va a una fiesta, se droga, pierde el estado de conciencia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pudiera pasarle? Pues hay mayor riesgo de que no se cuide o no se proteja, porque no está Ah, como consciente de lo que hace. ok, sí. Y mayor riesgo de asaltos sexuales por los... entonces, eso es lo que pudiera el tema de, si hablamos de adictos a drogas, se extiende bastante el factor de riesgo. Bueno, la otra sería que nuestros pacientes ya estén neutropénicos. Los neutrófilos, recuerden que también son parte importante en el espectro de la reacción antígeno-anticuerpo y tengamos la mejor protección ante infecciones. Pacientes que usen dosis muy altas de esteroides, hablando, por ejemplo, de aquellos que tengan a lo mejor SIDA, artritis reumatoide, SIDA, lupus, SIDA, síndrome antifosfolípido, entonces son cargas enormes de esteroides que aumentan la inmunodepresión. La otra sería que tengamos ya una patología anterior. A lo mejor saben que yo ya tenía tuberculosis pulmonar, hice una primoinfección y por una situación, a lo mejor voy a poner un ejemplo muy, muy dramático, me transfundieron y en la transfusión adquirí el VIH y ya actualmente estoy en etapa de SIDA, pues obviamente esa tuberculosis que tuve hace 1000 años se va a prender y puede diseminarse. Entonces, y la otra sería qué antecedente clínico ya tengamos anteriormente. Otro ejemplo sería que tenga o el antecedente de asma y entonces me va a exacerbar los episodios de asma, que ya tenga el antecedente de POC, me va a exacerbar el EPOC y además voy a agarrar más. ¿Por qué? Porque me dan más infecciones fácilmente. Saben que yo tenía un nódulo pulmonar y que creen que ya se me hizo una masa pulmonar, entonces va a deteriorar la patología pulmonar que ya tenías. Entonces, del otro tema sería, aquí los procesos infecciosos van a ser de 3 presentaciones radiológicas. Entonces, poner mucha atención porque la primera presentación radiológica puede ser la consolidación localizada. Puede haber consolidaciones en parches, o sea, varias, segmentarias o lobares. Puede haber nódulos con o sin cavitación y podemos tener infiltrados difusos intersticiales. O sea, todo lo que hemos visto de las radiografías lo puedes encontrar en un paciente con esta condición de inmunosupresión. Entonces, por eso, estos pacientes son los que debemos de utilizar tomografía como principal herramienta diagnóstica radiológica. Sí les tomamos placas, pero no vamos a definir muy bien la lesión, por eso aquí sí está indicado las tomografías. Bueno, y la otra, para que ocurra una infección bacteriana, es alrededor del 30% de todos los pacientes que son portadores del virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, podemos tener desde estadios iniciales, como les puse el ejemplo de la tablita de los CD4, o en cualquier momento de la enfermedad, independientemente de la cantidad de CD4. Ahora, aquí les puse la tablita para ver los estadios de la enfermedad de VIH. Podemos hacerlo por estadio clínico más la categoría de CD4. Entonces, el estadio, se fijan y tenemos aquí en el cuadrito, está muy chiquito, pero
cantidad de CD4 y tenemos A, B y C. Es importante conocer que A, B y C se refiere a las características clínicas que tiene nuestro paciente. Entonces, denme un segundo aquí. Un segundito. Entonces, tenemos 3 categorías, 1, 2 y 3, y estamos viendo la cantidad de CD4, que tenemos más de 500, de 200, la categoría 2, a 499, y la categoría 3, menor a 200 CD4. Vamos a combinarla con el estadio clínico. En el estadio A, entonces, tenemos a los pacientes que presentan adenopatías generalizadas o lo que se llama el retroviral agudo, que sería el paciente que presenta fiebre, pérdida de peso, diarrea y rash, que es las primeras, cuando tuvimos el primer contacto con el virus. Es una reacción antígeno-anticuerpo que nos está dando esa fiebre, pérdida de peso, rash y diarrea. Entonces, esa sería la categoría clínica A. Entonces, vamos a ver la categoría B, que se refiere a infecciones por oportunistas menores, que puede ser, por ejemplo, candidiasis esofágica, candidiasis oral, candidiasis vulvovaginal. Puede ser, un ejemplo, infección por virus por VPH, pero solo son condilomas. Eso es en la categoría B. Ahora, el ejemplo de categoría C son oportunistas mayores. ¿Se acuerdan que les dije candidiasis esofágica? Candidiasis oral o candidiasis vulvovaginal. Entonces, esa cándida se va a convertir ahora en, puede ser neumonía, una micosis pulmonar por cándida. O se puede convertir en una candidemia, o sea, se mete el hongo a todo el torrente sanguíneo y hace sepsis por hongo. El ejemplo de virus del papiloma humano, que era una verruga, una condiloma, se convierte en un cáncer de recto. O se convierte, puedes tener en las mujeres, por ejemplo, verrugas vulvares y se puede convertir ese BPH en una gran extensión de un cáncer de piso pélvico asociado a virus del papiloma humano. Entonces, ¿sí entienden la diferencia entre un oportunista mayor y un menor? La otra puede ser tuberculosis pulmonar, aquí en el oportunista menor, y cómo se transforma esa tuberculosis, entonces ahora en una meningitis tuberculosa. Agente etiológico es Mycobacterium tuberculosis, pero en diferente expresión de la enfermedad. Una puede quedarse en el pulmón y la otra puede irse al sistema nervioso central. Cuando ya entre menos células de defensa tengas, mayor gravedad va a ser del bicho que te esté atacando. Bueno, entonces, aquí vamos a ver las imágenes de los patrones radiológicos que tenemos, nuestra consolidación localizada. Podemos tener también aquí a una cavitación hasta arriba, en una consolidación apical, varias pequeñitas, esta grandota de arriba y aquí abajo unas chiquitas cavernitas. También podemos tener infiltrados difusos en el intersticio, específicamente eso te lo da Hirovechi. Cualquiera imagen radiológica combinada te puedes presentar. Vamos a hablar de la neumonía bacteriana. Entonces,
Ya les había comentado que esta es 10 veces mayor la presentación y desarrollo de sepsis por neumococo. Cuando vimos neumonía, agente etiológico es neumococo. Entonces, nunca les hablé que pudiéramos tener desarrollo de sepsis por neumonía asociada a la comunidad. Inclusive, tampoco cuando vimos asociada a los cuidados de la salud, no viene como la causa de sepsis. Aquí sí, es algo grave. Entonces, cuadro clínico es muy similar al de la neumonía típica, con fiebre, con tos, con expectoración purulenta. Y aquí podemos tener, además, la progresión puede ser mucho más rápida. La progresión se asocia con cavidades, con derrame paraneumónico o con gran formación de empiemas. Entonces, aquí obviamente necesitamos para hacer el diagnóstico el cultivo de la expectoración. Podemos hacer también si consolida o qué síndrome pleuropulmonar pueda tener. Los hallazgos radiológicos corroborados, ya les comenté, por tomografía y, los cultivos. Podemos hacer la broncoscopía porque si queremos ver cuál es el agente etiológico fuerza, entonces hacemos un lavado broncoalveolar para poder obtener la muestra en el caso de que el paciente no pudiera tener expectoración. ¿Por qué? Porque aquí sí necesitamos saber cuál es el agente etiológico para lanzar el tratamiento preciso. Entonces, la otra podemos hacer los hemocultivos. En caso de que tenga fiebre, tomamos hemocultivos y corroboramos si nuestro paciente tenga bacteremia asociada o ya hacer sepsis porque la infección se fue al torrente sanguíneo. Entonces, tenemos acá de los gérmenes más frecuentes para neumonía es Streptococcus pneumoniae, que es el mismo de siempre, Haemophilus influenza. Y los menos frecuentes, pero sí se presentan, son el grupo de pseudomonas. Entonces, tenemos aquí de las imágenes que son como más frecuentes, son las pequeñas consolidaciones. Pero aquí tenemos una tomografía con ventana a mediastino, por eso se ve perfectamente bien la silueta cardíaca, un poco la columna, tejido blando, y el parenquima pulmonar no se ve muy bien, pero queremos ver estas imágenes diseminadas bilaterales. Aquí hay una periférica, aquí hay otra que está en la parte anterior, un poco de vidrio despulido aquí abajo. En la parte de acá, bastantes periféricas pequeñas, acá otras. Entonces, no se expresa como una neumonía común y corriente. Estamos viendo varias lesiones en ambos parenquimas pulmonares de manera atípica. La segunda, primero neumonía, luego bronquitis bacteriana. Entonces, así las vamos a encontrar en aquellos pacientes que fuman, pero inclusive en los no fumadores, con recuentos menores de 100 CD4. Y también vamos a tener que son aquellos pacientes que están con bastante tos, que ya llevan un periodo de más de 3 semanas y no se les quita. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, hacer tomografía para ver cómo está nuestro reforzamiento de los bronquios, que podemos ver acá uno que está enorme. Denme un segundito. Ahí está. Entonces, podemos ver
acá, si, bueno, acá está el problema. Se ve un tubo. Ese tubo alrededor tiene mucho engrosamiento peribronquial, está muy inflamado. Acá se ve mejor este tubo, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Entonces, me quedó muy grande. Ese es un bronquio, está tan inflamado y está obstruido en esta parte. Por eso tiene atrapamiento aéreo. Vean cómo está aquí se infló porque no permite la salida del aire. Entonces, áreas de atrapamiento aéreo y este bronquio también está muy hermoso. Ese que quedó en medio es otro bronquio que tiene edema peribronquial. El tubo está sellado por moco, por eso no puede salir el aire y se queda este atrapamiento aéreo que se ve ahí muy perfecto, cosa que no vas a poder ver en una tomografía, en una placa simple de tórax, ¿no? Entonces, bueno, esa es otro problema. Otra agente sería la nocardia. Esta se llama nocardia asteroides y es de las bacterias que van a presentarse en aquellos pacientes con CD4 menores a 200. Estamos viendo aquí una placa simple que tiene en la base del lado derecho una cavidad. Es cuando sale entonces de chin, no va a ser tuberculosis. Se le ve por dentro perfectamente como más negrito, tiene un halo y adentro hay un hoyo. Entonces, ¿qué haría tuberculosis ahí en una base? La posibilidad diagnóstica prácticamente es nula. Pensemos en otro agente etiológico. Entonces, en este caso sería consolidaciones alveolares, pueden ser uni o bilaterales. Este caso es unilateral. También podemos confundirlos con masas pulmonares solitarias, que porque solo en la placa se ve así como una bola, ¿no? Pero ya cuando hacemos la tomografía definimos qué es lo que se trata. Esta nocardia puede asociarse con derrame pleural. Algo también importante serían las cavidades. Por eso, tuberculosis no es exclusiva de hacer cavidades. Y bueno, aquí que queremos es hacer el cultivo, ya sea de expectoración o del lavado broncoalveolar de la lesión. ¿Para qué? Para mandar al cultivo o biopsia y identificar nocardia. El otro que son los Rhodococcus equi o Bartonella. Estos están muy preciosos porque son como gusanos, pero son bacilos en realidad. Aquí se ve, aquí hay uno muy hermoso. Ahí está. Es como una salchicha arrugada. Entonces, es de los que más se van a presentar cuando tenemos menos de 200 CD4. Por el tipo de expectoración, que es abundante, podemos tomar el cultivo mucho más rápido. Y la otra parte importante es que todos son bacilos. Y al hacer una tinción de Gram, luego en 20 minutos ya tienes, es que es un Gram positivo, tiene menos de CD4, tu mente tiene Rhodococcus o Bartonella y ya rápidamente le damos el tratamiento. Esperamos obviamente el cultivo, pero ya los Gram te los dan luego en el laboratorio. En 20 minutos ya tienes el Gram. Entonces, estos Rhodococcus o Bartonellas son de una presentación subaguda, lóbulos superiores y podemos tener esta cavidad gruesa que se puede también inclusive hacer el diagnóstico diferencial con aspergiloma.
que hacen unas paredes, en unas corazas muy grandes. Pero aquí es más grave porque haces derrame pleural o haces grandes empiemas o abscesos extrapulmonares e invasión al mediastino. O sea, es muy rápido el crecimiento de estas bacterias. Entonces, también podemos tener estas que se llaman áreas de proliferación vascular, que van a afectar también a el parénquima pulmonar y también a los bronquios. Otro es que podemos tener asociación con lesiones en la piel que pudieran asociarse a sarcoma de Kaposi. O más bien, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial porque son lesiones vasculares por el proceso inflamatorio y que simulan sarcoma de Kaposi. Entonces, podemos tener varios nódulos, pueden ser solitarios o múltiples, y el tamaño puede ser desde 1 milímetro hasta grandes centímetros. Por eso hay que ver que pueden darnos tanta inflamación, adenopatías en el mediastino. ¿Qué patología nos daba adenopatías mediastinales? ¿Qué patología encontramos que ya vimos en la placa de tórax? Veíamos las adenopatías mediastinales. Chamacos, ¿están ahí? En las tuberculosis o en las infecciones micóticas. Tuberculosis es la principal. Sí, ok, bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los hongos. Es solo un pequeño recordatorio. Son poco frecuentes. Afortunadamente, el 5% de los pacientes con VIH en algún momento de su enfermedad van a adquirir esta. Y bueno, principales células de las defensas, del por qué no se presentan, para que nos defiendan de los hongos, son los neutrófilos. Por eso es tan poquito los pacientes que vamos a tener con esta enfermedad, porque ahí sí hay neutrófilos, lo que no hay son los linfocitos T. Y bueno, otra sería los macrófagos del alveolo. Por eso, a menor CD4, menos macrófagos, menos linfocitos CD4 y menos neutrófilos. Factor de riesgo para especialmente Aspergillus y Cándida. Empezamos con Girovechi. Aquí ya la vimos hace ratito, solo quiero recalcar esta imagen del tórax. Parece normal, ¿no? Pero en realidad tiene un infiltrado intersticial difuso bilateral. Se abren los arcos costales, horizontalización de arcos costales, porque hay atrapamiento aéreo. Por eso está abatido los diafragmas, o sea, está más alto uno del otro. Esto nos da la pauta para, entonces, neumonía típica asociada a Girovechi, se llama neumocistosis. Ya la vimos hace ratito, ya vimos los síntomas. Esta es la imagen más bonita, más preciosa. Tenemos varias parches que tiene el intersticio ocupado. Tienes mucho aire, por eso se ve negra, negra. Y al acumular mucho aire, se horizontalizan los arcos costales. Esta, que es una asociada, que está súper hermosa, porque aquí sí se ve el infiltrado, perfectamente intersticial, bilateral, respeta, entre comillas, unas áreas, aquí la basal, y aquí hay unas pequeñitas
que está respetando. Pero también se puede confundir con fibrosis pulmonar, con infección por COVID-19, con algún linfoma, con alguna reacción secundaria a transfusión, con edema agudo pulmonar. Por eso necesitamos saber cuál antecedente tiene mi paciente. Estos pacientes hay que hacerles, como no tosen, porque ¿dónde está el problema? En el intersticio. Acuérdense que el intersticio es como si tuviéramos un muro de tabiques. Entonces, el intersticio es el espacio que hay entre tabique y tabique. Ahora, poniendo el ejemplo de los alvéolos son varios racimos de uvas, su bronquio, y vamos a poner otro. Estos alvéolos, aquí dejé un espacio muy grande, pero no debería de estar. Este espacio que hay entre unidad alveolo-capilar y alveolo-capilar es el intersticio. ¿Qué prefieren tener? ¿Una neumonía broncoalveolar o una neumonía intersticial? Broncoalveolar, ¿no? Sí, broncoalveolar. ¿Por qué broncoalveolar? Pues porque sí podemos acceder como a hacer más... eh, es más fácil deshacernos de la infección, o bueno, de la gente, porque está dentro de los alvéolos y no fuera. Ok, ajá. ¿Alguien más? ¿Por qué quisieran una alveolar y no una intersticial? O al revés. Yo pensé lo mismo, porque pues al estar en el alvéolo y pues tener como esa facilidad de toser, pues la infección es más fácil de eliminar que si está en el espacio intersticial. Ok, bien. Entonces, sí, bien contestado. Aquí el intersticio, al hacer tanto edema horrible, entonces va a colapsar, a ponchar mis unidades alveolocapilares. Se llena de edema, y esto va apretando y estos se van a ponchar, se van a colapsar. Por eso no va a haber intercambio alveolocapilar, por eso la tos es seca. Por eso la insuficiencia respiratoria que vemos cuando tomamos la gasometría está marca diablo en estos pacientes y lo explica este edema, no hay nada de intercambio gaseoso, por eso son más graves. En el caso de la neumonía alveolar, pues podemos darle expectorantes, aspirarlo, nosotros toser, se sale la porquería, pero en el intersticio no. Por eso estos pacientes son graves. Aquí hay más tomografías. Vean, esta primera es una placa igual con problema intersticial. Tú la ves y dices, ah, chido, casi yo la veo bien. Si no le sabes, la veo muy bien. Pero como sí le saben, entonces ya les dije lo que hay aquí, atrapamiento aéreo, horizontalización. Ahora, vemos esta. Está hermosa, el intersticio ocupadísimo, pero no nos dice qué más hay. O sea, les pedimos su TAC. Esta es una variedad de opciones que podemos encontrar en los pacientes que tengan problemas infecciosos pulmonares asociados a hongos. Entonces tenemos desde las múltiples lesiones quísticas. Vean, el área izquierda está muy comprometida, la derecha hay un 2, 3, pero no tiene prácticamente parénquima
funcionando. Estamos viendo el otro corte más arriba, casi llegando a los ápices, cómo estos quistes se van a fusionar, ¿eh? Entonces empieza así y se va a fusionar con y con todos los demás hasta que hacen grandes bulas. Se revientan neumotórax, atención. Acá abajo tenemos entonces un infiltrado intersticial. Entienden cómo ya todo está lleno y apretó los alvéolos. Es como si viéramos un hígado. Así se ve el hígado, esa consistencia bien consolidada. Acá tenemos también áreas un poco respetadas. Ven el bronquio, qué precioso se marca. Como una Y. ¿Sí lo ven? Aquí va la pata de la Y, sus dos patitas. Que es un bronquio que está obstruido, por eso se marca muy perfecto. Ahí está. Quito la Y y ahí está. Y la otra que tenemos acá, gran afección intersticial, como un hígado, todo duro, no hay intercambio gaseoso. Entonces, estos pacientes tienen mal pronóstico. Tanta inflamación va a ser quistes y grandes formaciones que se van a juntar entre ellas. El otro, el Aspergillus, que ya nuestro compañero nos había comentado, aquí solo recalcar, tenemos el tema de menos de 50 CD4, 3 formas. Aquí él les dijo, no, pues les da una neumonía por Aspergillosis fumigatum. Ah, chido. Acá yo les digo, te va a dar, si de la neumonía te va a dar una infección invasiva, te va a dar una traqueobronquial necrotizante y la otra, que se llama micetoma o aspergiloma, que es cuando pues puedes hacer una gran destrucción y hacer una cavernota. Que aquí está el ejemplo. Nuestra placa de tórax. Vemos si acaso le veríamos entonces aquí lesiones. Acá. Basal, una apical con un intento de caverna, pero ¿qué creen? Si tienes nivel hidroaéreo, aquí está el hidro y aquí está el aéreo. La tomografía del lado derecho con una gran afección micronodular. Acá abajo tenemos un micetoma muy precioso, una coraza. Adentro atrapó los detritus del hongo. Esta área jamás va a volver a funcionar. Vean qué tan grandota está. No, aquí hay una cavernota. Y acá tenemos un infiltrado intersticial bilateral. Entonces, vean qué variedad podemos encontrar en este grupo de pacientes. El otro, que es el criptococo, ya también es Cryptococcus neoformans, menos de 100 CD4. Ay, ese no traje. Bueno, aquí que queremos específicamente ver tomografía, porque vamos a poder tener desde un infiltrado intersticial, reticulares, reticulonodulares, y la otra parte importante es que también se puede hacer afección intersticial, por eso ver vidrio despulido o tener derrame pleural o adenopatías iliares o mediastinales. Entonces, se complica cada vez más la situación con este grupo de pacientes. Histoplasmosis también. Aquí en la histoplasmosis tenemos un gran patrón de presentación, no hay uno típico en especial. Y la otra, pues obviamente, como hacemos el diagnóstico, tenemos que hacer el cultivo. Las infecciones por micobacterias, acuérdense que Mycobacterium tuberculosis es un bacilo ácido alcohol resistente. Aquí está nuestro bacilo. Aquí lo podemos tener en cualquier tipo de estadio, pero a ni menos CD4, mayor invasividad y mayor agresividad de la tuberculosis. Entonces,
Depende qué vas a encontrar en la radiografía de tu estado de inmunocompromiso. Entonces, podemos presentar desde alteraciones comunes, que serían las consolidaciones, hasta tener afección pleural, tuberculosis pleural. Mycobacterium avium es uno de los, acuérdense, de los del complejo de micobacterias, pero sería una de las que principalmente encontraríamos. Es una micobacteria atípica y aquí vamos a encontrarlo en pacientes que estén con menos de 50 CD4, o sea, ya tiene el espectro de SIDA. Y la otra es que vamos a encontrar una gran variedad de hallazgos radiológicos que son inespecíficos. Ahí nos da el tema de qué complejo es esto, porque a todos tenemos que hacerles entonces cultivos para todos los hongos posibles y de ahí sacar el diagnóstico a través del cultivo. Aquí casi radiológico nos va a ser muy difícil. Tenemos que está muy precioso. Entonces, desde las plaquitas de tórax, que simples, aquí tenemos adenopatías mediastinales, más adenopatías mediastinales, una afección intersticial, recuerden el intersticio. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Primero ve cómo están los arcos costales, muy horizontales. La otra, están muy largos tus pulmones, una de arriba para abajo se llama el abatimiento pulmonar, o sea, se abaten, se bajan los hemidiafragmas. En la otra que vamos a ver es ya en una tomografía, ¿qué es lo que estamos viendo? Vean la gran afección micronodular bilateral, además tiene una consolidación posterior. Todo esto es que está lleno, en el caso de esta tomografía de abajo, el alveolo, aquí arriba el intersticio, aquí abajo el alveolo. Otra del complejo de Mycobacterium no tuberculosis, que es Kansasi. Entonces, Avium y Kansasi son de las más frecuentes en SIDA. Mycobacterium tuberculosis en los que somos inmunocompetentes. Kansasi menos de 50 CD4. Y aquí podemos hacer una enfermedad extrapulmonar. O sea, de la pulmonar se extiende a otra área. Igual no tenemos algún infiltrado específico, solo que puede estar más en lóbulos superiores y que va a ser bilateral. Las infecciones virales, aquí. Bueno, entonces continuamos con la parte de viral. Afortunadamente son muy raras, pero cuando se presentan son de las más graves. Están asociadas principalmente al grupo de la familia de herpes. Entonces, recordar que tenemos 8 tipos. De esos 8, 6 son los que pueden afectar al paciente con SIDA. Entonces, son citomegalovirus, herpes simple tipo 1, tipo 2, virus de varicela zoster, Epstein-Barr y el herpético humano tipo 8. Entonces, aquí en el tema viral, pues casi más bien lo hacemos por descarte. El tipo de enfermedad que van a producir son neumonitis intersticiales difusas. Y hablando de el herpes simple, que ¿cómo nos damos cuenta que nos dio herpes simple? Por los fuegos labiales. Ajá, muy bien. Entonces, aquí un fuego labial puede ser una infección oportunista menor.
es que me dio un herpes tipo 1. Un fueguillo ahí en el labio, en la nariz, se acabó. El oportunista mayor entonces sería una traqueobronquitis necrotizante. Sí, empecé por un fuego en el labio, pero como no tengo defensas, se hizo una necrosis de la tráquea y de los bronquios. O sea, vean cómo es la dimensión del no tener defensas o irlas disminuyendo. Entonces, la otra sería el CMV, que es citomegalovirus, que vamos a tener específicamente neumonías también que tienen que ver con intersticial, y estos son dependientes de los CD4. Entonces, a menor CD4, mayor facilidad de que sea citomegalovirus. La parte aquí es que los infiltrados que vamos a encontrar van a ser primero periféricos y después se van a volver intersticiales y nodulares. Entonces va a estar más hacia las áreas inferiores de los pulmones. No es fácil sacar el diagnóstico radiológico, por eso tenemos que hacer la tomografía y también solo es una sospecha radiológica. No comprobamos que sea el agente etiológico hasta no tomarle el PCR. Entonces, el otro es el Epstein-Barr, asociado a lesiones linfoproliferativas del pulmón, que sería entonces el tema de linfomas. Y las infecciones parasitarias, afortunadamente, no tenemos muchas, y de ellas serían parásitos. Más frecuente sería toxoplasmosis, estrongiloides, cryptosporidium y microsporidium. Todas van a tener alguna relación inespecífica. Aquí son pacientes sumamente caquéticos, muy mal estado, hospitalizados, y solo se les hace el diagnóstico por cultivo o PCR. Es muy difícil este grupo de pacientes porque no hay mucho acceso a los estudios de extensión. Y el último grupo de patologías asociadas al SIDA serían las enfermedades neoplásicas, que es el sarcoma de Kaposi, la enfermedad más común relacionada al cáncer pulmonar asociada a SIDA. Entonces, aquí tenemos, vean qué difícil es porque se le toma la tomografía al paciente. Estamos en una ventana pulmonar, que es esta, y esta es una ventana mediastinal. No vemos bien el pulmón, se ve negro. Acá sí se ve un poco el parenquima pulmonar, se ve grisecito. Entonces, aquí tenemos un derrame pleural grandote, ¿no? Y además tenemos varias nodulaciones paratraqueales en el parenquima pulmonar del lóbulo derecho. Derrame pleural bilateral. Pero si se fijan muy bien, aquí en medio hay una lesión. Entonces vamos a marcarla, más o menos ahí está. Quito el marcador y ahí está. ¿Para qué hacemos entonces ahora nuestra imagen a mediastino? Vemos entonces mejor las estructuras sólidas. Aquí está la lesión que se ve desde acá. Acá está la lesión. Aquí están los nódulos. Vemos entonces aquí perfectamente nuestro bronquio, muy preciosísimo. Aquí va. Aquí medio se ve, pero acá está perfectamente marcado. Bueno, quito ese y está abajo. Entonces, estamos viendo que este paciente tiene una gran masa. Esta gran masa asociada a derrame pleural bilateral, y aquí hay otra masa. Hay que hacerle una broncoscopía, y aquí agarramos luego una biopsia para saber qué es lo que tiene. Acá entre el broncoscopio, igual agarramos un cachito, lo mandamos a biopsia.
Así se presentan los linfomas o los tumores en paciente con SIDA, espectacularmente complicados. Entonces, otro que es el linfoma, segunda causa de enfermedad asociada a SIDA en el pulmón. Y fíjense, aquí se ve un poco más diferente porque tiene varios nódulos bilaterales, un poco de infiltrado intersticial, el bronquio, veanlos todos gorditos, tiene este señor tos seca, y le haces la tomografía y tiene aquí su sorpresa de nódulos que tenemos bilaterales asociados a linfomas. Entonces, en el SIDA va a haber 3 tipos histológicos. El principal es el no Hodgkin, más común, afortunadamente. El Hodgkin es menos frecuente, pero es el más perro de todos. Y el Burkitt, que es de los menos frecuentes. Todos están asociados a infecciones virales de herpes o citomegalovirus. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Sí. Y el último grupo serían los carcinomas. Entonces, estos lamentablemente van a ser muy agresivos, son en pacientes muy jóvenes y sobre todo en el estadio muy avanzado del SIDA. Tienen un pronóstico muy malo porque el cáncer rápidamente prolifera. ¿Y en quién vamos a tener más riesgo? En aquellos que son fumadores. Riesgo. ¿Me siguen escuchando? Sí, pero más bajita. Okay, es que se acabó mis audífonos. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Entonces, este grupo de cáncer pulmonar, les comentaba que es muy agresivo, que en la sobrevida prácticamente a los 6 meses ya el paciente falleció y está asociado con aquellos pacientes que fuman de larga evolución y que el factor de riesgo para índice tabáquico es mayor a 30 paquetes año. Estos pacientes van a fallecer de cáncer pulmonar asociado a VIH. Y hay otras que se llaman enfermedades no infecciosas ni malignas, que son las neumonitis linfocitarias. El cuerpo, al tener esta discordancia inmunológica, trata de sacar mayor cantidad de linfocitos, pero son inmaduros, no van a servir para nada. Como no sirven para nada, se van a acumular ¿a dónde? Al intersticio pulmonar. Entonces, esto va a inflamarlos y hacemos neumonitis linfocitaria. El tratamiento para este tipo de infección, bueno, no es infección, sino de autoinflamación, es esteroides. Dosis muy altas, pero es un factor de riesgo para que el paciente entonces nos haga alguna otra infección con la dosis de esteroide. La otra sería la bronquiolitis obliterante, que está asociada también a un proceso autoinmune y o con el tema del talco o de algún agente que hayamos inhalado. Bronquiolitis obliterante se da mucho en el consumo de cannabis. El cannabis normalmente es caro, la marihuana, pero hay gente que tiene sus matas en su casa. El cannabis que debes de fumar en realidad no sería la hoja, sino sería la flor, que es una como pelota que le sale hasta arriba de la pata. Y esa pelota se llena de hongos. Entonces, cuando tú tienes tu propio cannabis
o alguien en su casa y lo consume, podemos hacer esta reacción inflamatoria asociada al hongo que estés fumándote directamente. Entonces, por eso hacen esta inflamación bronquial aguda asociada a este consumo de cannabis artesanal, por decirlo. Y la otra, que es la neumonitis intersticial inespecífica, que está asociada a un síndrome de cepa la fregada, que es lo que me está pasando, pero el intersticio se inflama tanto que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la parte viral, la parte micótica, que son las dos principales. No encontramos nada, entonces igual se inmunosuprimen los pacientes, inclusive no nada más con dosis altas de esteroides, sino con ciclosporina o con algún inmunosupresor para ayudar a disminuir lo antes posible ese infiltrado, ese edema intersticial. Y es todo, amigos. Preguntas, dudas, sugerencias, quejas,